Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial Sial Pigmalión tenemos el placer de darles la bienvenida al acto de presentación de una nueva obra de nuestra querida amiga Socorro Mármol, Doliendas, poemario de Sarepta. Quienes conocen a Socorro indefectiblemente quedan embrujados por el encanto de su sonrisa, por el afecto que despliega hacia todas las personas que están en su entorno y también pues, quedan impregnados de la magia de su literatura. Es así porque ella vive en poeta. Todo lo que hace, todo lo que siente, lo transforma en materia literaria. La conocí hace relativamente poco tiempo, pero desde entonces forma parte de ese círculo reducido, cercano e íntimo de autores dentro de esta gran familia Sial Pigmalión, con los que tenemos un contacto fluido y una colaboración fructífera. Muchas gracias, Soco, por estar siempre ahí. Estamos en la Fundación Universitaria Española. Para aquellas personas que no conozcan esta institución, les diré que es una institución que alberga una magnífica biblioteca, un centro de documentación en el que han trabajado numerosos especialistas y me van a permitir ustedes que comience agradeciendo a esta casa que nos permita celebrar o concelebrar la aparición de una nueva obra, compartir la alegría de su autora. Gracias. Por tanto, a la Fundación Universitaria Española, en general, a todos sus trabajadores y a su presidente, don Gustavo Villapalos, en particular. Tenemos dos presentadores para que nos hablen un poquito de Soco y de su obra. Luego, si hay lugar y tiempo, pues me reservo unos minutos para también dar mi propia visión al respecto. Quiero agradecer, en primer lugar, a don Fermín Fernández Belloso, poeta, miembro de la Asociación Versos Pintados del Café Gijón, persona, me consta, cercana a Soco, que sea el que abra pues un poco esta tarde la sala y que sea el primero de los que va a intervenir en la presentación. Después tendremos el placer de escuchar a doña Cristina Coca, también poeta, miembro del grupo literario del Círculo Bellas Artes, y acabo de descubrir que ya nos conocíamos a través de su hijo, pero eso es otra historia que les contaré en otra ocasión. A ambos les agradezco muy de veras que estén aquí para ejercer esa labor de padrinos de esta criatura, bellísima criatura, por cierto, con un rostro apacible de mujer, inspirado totalmente en Socorro. Creo que debe ser un familiar lejano de ella, porque veo rasgos y similitudes en la mujer, en el gesto y en ese trance de inspiración en la que la vemos trabajando. Por supuesto, María Socorro Mármol, a Soco, para los amigos, pues le quiero agradecer muchas cosas, pero sobre todo y especialmente la confianza que ha depositado en nosotros, entregándonos primero esta criatura, porque aunque ahora sale publicada, la teníamos en nuestro poder desde hace unos cuantos meses, antes incluso de esos dados circulares que estuvieron rodando durante todo el año pasado, que siguen rodando este año, que lo harán hasta la próxima Feria del Libro y que de alguna forma pues, ha dado pie a una serie de proyectos multiculturales en los que estamos enfrascados. Pero, repito, ella vive, siente y piensa en poeta, como tal la conocí, y ahora tenemos el placer de publicar esta obra dentro de una de nuestras colecciones más emblemáticas, la colección Fugger Poesía de Sial Ediciones. Por tanto, muchas gracias, Soco, por, insisto, tu confianza, y a todos ustedes por su presencia, puesto que nada de esto tendría sentido sin el apoyo cálido de los lectores, que esta tarde, como siempre digo, están ustedes aquí representando. Aprovecho para decirles que en breve pues, les citaremos a la Feria del Libro de Madrid, aquí al ladito, en el Paseo de Coches del Retiro, que hoy ya nos han comunicado nuestro número de caseta. Estaremos en la caseta 242, muy fácil de recordar, en el sol, tendido de sol. Este año nos ha tocado tendido de sol, con lo cual pues, nos pondremos morenos juntos y podremos refrescarnos también juntos. Y sin más dilación, les pido un fuerte aplauso para recibir a Fermín Fernández Belloso.
Buenas tardes, amigos, compañeros, amantes de la poesía. En esta ocasión, todos los presentes y no pocos ausentes, vamos a celebrar otra fiesta de las letras, como la que hemos celebrado hace unos días, en concreto de la poesía, de la poeta Socorro Mármol Brís. Acerca de este poemario, Doliendas, que con muy buen acierto publica la editorial Sial Fuguer Poesía. Escucharemos las palabras y los análisis de Cristina Cocarnedo, como ha dicho Basilio, presentadora, y Basilio Sánchez Cañada, como editor. Además del magnífico prólogo de Juan Revelo, a quien quería hacer una mención especial, compañero de Colombia, que está inmerso en proyectos de investigación con Socorro, también pendientes de publicación de un libro sobre polifonías y pues, otras investigaciones de la literatura actual, el cual prologa magníficamente este poemario que luego podrán leer ustedes y del que pues ahora después sí leeré un pequeño fragmento. Aunque todo lo dicho anteriormente nos va a resultar grato y nos ayudará a una lectura del poemario, sin embargo no es imprescindible. Y una vez hayan leído este canto entre nostálgico y quejío silencioso de una legítima andaluza, se darán cuenta de que tengo razón. Con tan solo leer los poemas de Socorro podremos extraer, sin más ayuda que de sus versos, ese desgarro que, a pesar del intento de encauzarse en lo cotidiano, en el ciclo de rutina que puede ser la vida, cualquier vivencia, no se deja de desbordar sobre sus cauces de armonía para inundarnos de este sentimiento que pudo ser suyo y que fue, y que al pasar por nuestra mirada nos deja parte de su frescura y de la fuerza del arrastre, nos hiere, pero también nos purifica. Pero como de todo eso y más, como he dicho anteriormente, se va a hablar mucho esta tarde, yo quiero abandonar estas parcelas, que verán ustedes que están muy bien asignadas, y hablar de una historia, de la de Socorro. Una vida llena de muchas cosas buenas, pero que por llenarse se ha llenado de vacíos, de ausentes y, cómo no, de dolencias. Solo una vida así podría desprender un canto como el de este poemario. Socorro fue niña feliz, primogénita, en una Andalucía de otro tiempo en que las clases sociales estaban aún más acentuadas. Nació en cuna rica de Jaén, en Bedmar, Sierra Mágina, pero su infancia tuvo que terminar con un golpe tan trágico que la arrebató a su padre. Ese primer hombre ausente y a la vez siempre presente que determinará al resto de los hombres de su poesía, a hombre, que es una de las partes de este poemario. Pero también este triste suceso hizo que pronto tuviera que salir de aquel ambiente rural que tanto oprimía y que aún queda algo de él, para hacerse mujer antes de tiempo, para romper expectativas que otros impusieron, pero que no fueron nunca suyas, para ponerse al lado del frágil, que en definitiva siempre ha sido su vocación. Nadie le ha regalado nada. Si se ha puesto a estudiar, ha sido casi siempre primera en su promoción. Pero nunca este hecho le ha quitado las ganas ni el propósito. Y en lugar de acceder, por ejemplo, cuando hizo magisterio, a una plaza de un colegio pues, respetable, pues, famoso en alguna capital de provincia, pues se marchó a los lugares más inhóspitos de aquella España para llegar a enseñar al que menos posibilidades tenía, incluso cogiendo una pala si hacía falta para romper el aislamiento de las nevadas conquenses, o a hospitales de niños desterrados de aquellos días por miedo a los contagios de tuberculosis y enfermedades que ahora parecen tan lejanas, pero que entonces se sufría esa marginación infantil. Y después, o más bien al tiempo, logrando con no menos éxitos, su licenciatura en Derecho por la UNED en su primera promoción, para poder ser como aquel hombre que todos los días estaba presente, también maestro y abogado, como ella, que era su padre. Igualmente al servicio del que menos pudiera tener posibilidades de defensa, allí se hace presente como luz en las sombras. Y después del amor y otras cosas que surgen en la vida, en su vida también,
y de una vida, valga la redundancia, de nuevas satisfacciones, sin dejar su trabajo, se exige cada día más y pudiendo dedicarse más si cabe a esta clave literaria, a esta manera de ser que tiene que ser y punto, aunque uno no quiera, y que está aflorando desde hace mucho en Socorro. Ahora vienen los canastos llenos de fruta de aquellos árboles que plantó y sigue plantando, y empiezan a llover las últimas publicaciones. En este pasado último enero estuvimos en la presentación de otro poemario, Recuerdo que una tarde. Y en el otoño pasado participó, como ha dicho Basilio, y coordinó, además, el proyecto de Dados Circulares, también en Ediciones y Pigmalión, en la que los autores de estos relatos polifónicos son de diferentes países, de Hispanoamérica y de España, y que bueno, pues sigue inmersa en todos ese tipo de proyectos. Eso por decir así el ritmo que tenemos. Octubre, vamos, que tiene. Octubre, enero, abril, imagínense. Ahora llega el reconocimiento como miembro destacado del Pen Club de España, recientemente, y los proyectos en equipos y editoriales españolas y americanas, después de un peregrinar por las Américas, África y Europa, llevando y regalando su sabiduría, su exquisitez, su constancia, su trabajo y, cómo no, su calidad literaria. Ahora, Socorro, por favor, sigue trabajando, ponnos a trabajar, enséñanos, maestra, pero sobre todo, sigue regalándonos tus versos, tus relatos, tus novelas y tu amistad. Gracias, Socorro, por todo lo que eres y representas para nosotros. Y ahora... Y perdona, Basilio, quería, Socorro, hacer presente también a Juan Revelo, como hemos dicho, que es compañero y coordinador también de otros proyectos. Y bueno, pues voy a leer una parte del prólogo que ha hecho y que ustedes podrán pues leer cuando tengan el poemario. La poesía de Socorro Mármol Brís se mueve sutilmente en dos lados de una misma línea fronteriza, ubicada entre su presente y su pasado. Su presente, significativo y vital, y un pasado nostálgico, en donde la recuperación de los recuerdos, a través del lenguaje, es tarea que ella logra con munificencia gracias a su sensibilidad y su buen oficio literario. La palabra de la autora en este libro provocador y bien escrito es ella misma, y a la vez puede ser la palabra no dicha de algunos de los personajes que transitan en otros poemas. Cada verso comunica al lector, lo toca, lo confronta, lo invita a reflexionar sobre los seres humanos, especialmente cuando estos se ven enfrentados ante el amor, la soledad y la muerte. Aún las pausas y los silencios que encontramos en estos versos hablan y nos sorprenden. Ella, la poeta, es su palabra y su verdad, y esa palabra protagónica a veces se desdobla y sirve de puente para que el lector también escuche la palabra no dicha por el otro, por el hombre a quien ella la habla, desde sus reminiscencias y nostalgias, en un ejercicio de diálogo catártico e invención suprema. Unos versos que vienen aquí en el prólogo del poemario. ¿Recuerdas el rumor de las noches del invierno y el asalto de aquella impedimenta de osadía y la complicidad de tantos versos? Ah, hombre vagabundo, eterno peregrino de mi ya larga vida, del que nada conozco sino el beso imaginado, inagotable, inimaginado, ese que nunca fue. Un aplauso para Juan Revelo, que es el protagonista del prólogo. Muchas gracias, Fermín, por tu intervención y por recordar de manera generosa, efectivamente, a Juan Revelo, una persona con quien mantiene Socorro un vínculo literario y personal muy fuerte, que pues, hizo que se pusieran en marcha distintos proyectos y que se continúen ahora desarrollando esos proyectos. Bien, como les dije antes, ahora tenemos el placer de hacer la palabra a Cristina Coca, para quien les pido un fuerte aplauso. Gracias. Gracias por estar aquí también, por invitarme, Soco.
que nos conocimos, me parece que fue en el Círculo de Bellas Artes, ¿verdad? Sí. Y nada más conocernos tuvimos como una especie de feeling, ¿verdad? O sea, nos entendimos perfectamente, quizá con 2 versos que yo dije y tú lo captaste, después lo comentaste conmigo y así empezó todo. Lo que yo no me esperaba era presentarla algún día. Sinceramente ha sido una sorpresa para mí poder presentarla hoy. Y allí vamos. Este libro es impecable si hablamos de su técnica poética. Los versos poseen una métrica perfecta, un suave ritmo, sus palabras, atinadas imágenes y metáforas, riqueza de vocabulario, encabalgamientos perfectamente construidos. Pero yo no voy a hablar de su técnica. Yo hablaré de la poeta que se vuelca en este libro y también se desenvuelve y se abigarra, se concentra y se expande al mismo tiempo. Voy a interiorizar a la mujer que vive en este libro, o de esas varias mujeres que para mí existen en él. Hablaré de la amiga poeta, del amor que describe como el paisaje que siempre ha tatuado en su mirada, de su lirismo, del corazón vertido en estos versos, de su complicidad con la nostalgia. A veces me pregunto qué es la inspiración. Literalmente significa recibir el aliento. Imagino que es necesario para la creatividad de un hecho artístico, la inspiración me refiero. Y entonces tengo este libro entre mis manos. Y creo que no son las manos las que lo sostienen. Que es el mismo aliento inspirador de la que lo ha creado el que lo sostiene ante mis ojos. Y sigo preguntándome. Quizás la inspiración es el golpe de un latido cuando el corazón empieza a desbordarse y el pulso se acelera, como si miles de pájaros volaran por dentro de la carne. Puede ser, pero creo que va más allá de un latido. Está dentro del alma. Ella va dejándose los versos, su vida entre los versos, va dejando el pozo de todo lo vivido, y no solamente lo vivido, sino lo vívido de sus recuerdos. Ella habla del ser amado. Ella habla con el ser amado. Esa memoria plena, esa memoria dividida en compartimentos estancos, es su vuelo, el hogar de sus anhelos, sus claustros más recónditos, es su partición en trozos de ternura, es el núcleo de los abrazos. El primero, o la primera parte llamada hombre, el segundo doliendas. Estos compartimentos que tal vez, como su palabra indica, comparten esos alientos inspiradores a través de los resquicios por donde se van uniendo el del amor, el de la felicidad, el del dolor. Y la ausencia como motor de los sentimientos que derraman toda la fuerza de las lágrimas, todo el ímpetu de la nostalgia.
Pero no es una nostalgia serena y melancólica, sino arrebatadora, doliente, terrible, casi enfurecida. Y las lágrimas, con la ardida quemazón de las pasiones, con su fuego líquido, como antorchas de agua quemando las mejillas. Dice en la primera parte, hombre, que guardas en tus manos el poder de la dulce tormenta. La tormenta como elemento devastador, pero la dulzura que suaviza el estremecimiento del ruido y la violenta lluvia. Todo el libro está lleno de contrastes, recuerdo y olvido, amor y desamor, eso nunca, ausencia y a la vez lo presente e inmediato, lo más lejano y la cercanía tenaz del calor de la piel y del abrazo, llanto y felicidad, tristeza, cuando al mismo tiempo se va enraizando la alegría jamás abandonada. Contrastes fuertes, debidamente pensados. Dice ella, poder desabrocharte la tristeza, poder tocar tu risa con un beso. Estos contrastes nos hacen pensar en una dualidad física y espiritual, como si en esa mujer que habla existieran dos mujeres que se complementan, que viven también paralelas a los designios, que convergen en el destino, que se unen en los misterios del amor y a la vez se separan defendiendo sus posturas, luchando por las ideas que expresan, rebatiendo lo que dice la otra y defendiendo cada una sus razones. Son dos mujeres que aman por encima de todo, son una. También aflora la mujer andaluza nombrando el aire y el aroma del aire de los patios, con vista a la albahaca, el tomillo y el heno. Su andalucismo arraigado en los sentimientos que afloran con la pasión propia que da la tierra, desde lo más hondo. Y sin embargo, decirlo con fuerte voz y a pesar de la profundidad, mostrar en todo su esplendor lo que siente. ¿Y dónde nos dejamos a la viuda fenicia? Hay que hablar de ella. Seguramente es ella también. Hay una mujer que la acompaña, que la acompasa, que aplaca la crudeza de la ausencia, que multiplica el fruto. La autora escribe en su título Poemario de Sarepta. Quizás escribe por ella, quizás se identifica, quizás sea ella misma dejándole un espacio por dentro de su carne, de su alma, donde confluyen la mujer lírica, la sufriente, la feliz, la nostálgica, la que vive por encima de todo para poder recordar y nutrirse de lo que ha compartido con el ser amado más allá de la muerte, más cerca de la vida. En el libro existen un presente y un pasado que van enlazando las vivencias, lo amatorio. Dice ella, qué útil la vejez para estas cosas. Y tiene razón. No hay nada como la vejez para ver con perspectiva los hechos del pasado. No hay nada más simple que haber vivido mucho y haber llorado, como la autora, haber extrañado el amor de entonces, haber sentido en su cintura el rescoldo de una caricia, haber mantenido para siempre el roce de sus manos. Y es que por no tener, ya ni me tengo, dice ella. Dice, porque no se tiene a sí misma. Comparte con él todas esas mujeres que son ella una sola, la nostálgica, la sufriente, la que pide, la que ofrece, la que canta, la que llora, la que toca su ropa
para vestirse en su propia tela, dice esa corbata larga de promesas, la que parte la leña para cubrir el frío, la que calla para poder oír su respiración de amante. Desde hace algunas horas el silencio toma asiento en mi silla de diario, dice la autora. Pero no hablemos de vejez, porque no la hay. No puede haber vejez cuando nombramos la esperanza. Este es un libro denso y a la vez ligero, líquido y sólido también, consistente y evanescente, soñador y realista, tierno y duro. Al principio hablé de inspiración. Toda la inspiración del mundo en este libro, todo el amor, toda la realidad y el sueño, toda la esperanza. Y suscribo lo que dice la autora en el último verso de un poema: con la puerta entornada, sin cerrojos, porque no hay nada que cerrar, ya todo está abierto para respirar ese mismo aliento de la vida. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por hacer una presentación tan poética, tan sentida del libro. Y como han sido cumplidores con el tiempo asignado y no se han excedido en modo alguno, tan generosos tanto Fermín como Cristina, quedan unos minutos que, si me lo permiten, pues también yo quiero utilizar como lector, más que como editor. Como editor ya comenté al principio lo que tenía que decir, que ha sido un auténtico placer trabajar con Socorro, que es una persona disciplinada, que es una persona pues que se atiene de manera escrupulosa a las consignas, a los acuerdos, a los tempos, ¿no? Y no es habitual. Pero sí quiero hablar como lector. Les comentaba al comienzo que, desde mi punto de vista, Socorro vive, piensa y siente en poeta. Y eso no es algo que resulte fácil, no es algo que sea gozoso, porque el poeta normalmente sufre, sobre todo sufre de la desesperanza, de la melancolía, de la remembranza, como se ha dicho aquí. Pero ella, ante todo, ha sido y sigue siendo lectora, y ha bebido en las fuentes de la literatura y de la poesía española e iberoamericana más conocida por todos. Lo que ocurre es que lo hace de forma discreta y podemos encontrar una serie de ecos en su poesía, muy sutiles, repito, en los que se le escapan esas lecturas, esas querencias, ¿no? Y es muy grato, ¿no? Cuando la estamos leyendo, pues encontrarnos con alguna de esas pinceladas o brotes o ecos, por ejemplo, de Neruda, clarísimamente, ¿no? Pero también está latente Miguel Hernández. También podemos encontrar guiños beckerianos. Tenemos también poesía social, de la buena, de la de Gabriel Celaya. Y también hay atisbos de Valente en las esquinas de muchos de estos poemas. De alguna forma, ella hace una mixtura, una fusión, una síntesis de todos estos estilos, de todos estos autores, desarrollando su propia poesía, su estilo personal. También hay poesía de línea clara, junto con la de todos los autores que le comentaba anteriormente. Y encontramos igualmente referencias de las vanguardias, especialmente de las vanguardias iberoamericanas. Quizá es porque esta mujer es una buscadora infatigable de emociones, de pasiones, de poesía, de literatura en definitiva, o quizá de vida. Me parece que efectivamente, ya lo resalta Juan Rebelo y ya también lo han dicho sus presentadores, su poesía de alguna forma pretende inquietarnos, llamar nuestra atención, que no pasemos de puntillas sobre los grandes temas de la vida, no hablemos de literatura, sino de la vida,
porque tenemos la vida a flor de piel y a veces nos olvidamos de vivirla. Ella no. Socorro quiere vivir intensamente la que le ha tocado en suerte, y lo hace, y lo sufre, porque efectivamente vivir es sufrir, es gozar el amor, pero es también padecer el desamor, porque cuando perdemos el amor es cuando realmente somos conscientes de aquello que teníamos y que ya no podemos recuperar, que se ha ido. Aunque pueda volver, pero esos momentos, esas personas, esos instantes compartidos son irrepetibles. Y ella intenta apresarlos, revivirlos, y nos lo ofrece en bandeja a través de su literatura y concretamente a través de su poesía. Creo que efectivamente la búsqueda constante dentro de toda su obra, tanto en prosa como en verso, es otra constante, otra de las características, de las peculiaridades que la pueden definir. Es una búsqueda introspectiva de la esencia de ella misma, por un lado, pero por otro lado está buscando al otro. Ella pretende a toda costa establecer vías de comunicación con los demás, con los otros, con el otro en particular. Un otro al que incluso le otorga la mayúscula, lo deifica, lo eleva, porque para ella pues, tiene una gran importancia y de alguna forma también es una muestra de respeto, de admiración. Creo que esa búsqueda también implica el análisis, la crítica y autocrítica. Es feroz muchas veces con ella misma. Con los demás es irónica, pero consigo misma es muy dura, muy dura. Y bueno, pues todo eso nos conduce a una poesía, como digo, en la que zambullirse implica el escalofrío. El escalofrío que puede suponer el entrar en contacto con la agilidad del desamor o con la calidez de las querencias, de los afectos, de los sentimientos y emociones. Me parece que ella, de alguna forma, tiene un cometido que posiblemente conozca a los demás. Esperamos ver sus reacciones, pero ella todo lo hace con un fin. Insisto, no sé si le ha sido desvelado o todavía estaba en búsqueda de su significado, de las claves para poder dominar ese objetivo. Pero